Buenos días. La clase de hoy va a tratar de climaterio. El climaterio es una etapa fisiológica de la vida de las mujeres que está caracterizado por cambios hormonales. Como ustedes saben, la función ovárica tiene un declinar en el tiempo, una disminución progresiva y paulatina de la producción de sus hormonas. Entonces esto se va a expresar en algunos síntomas y signos característicos, que es este periodo que se llamamos climaterio. Ven ustedes ahí que abarca un largo periodo de tiempo, que es variable dependiendo de las mujeres, y tenemos algunas etapas importantes que debemos conocer. La última menstruación, ¿sí? Y después decimos que la mujer está en posmenopausia cuando pasó un año de esa última menstruación, ¿sí? Tenemos un periodo que es perimenopausia, un periodo que es premenopausia, y el climaterio, como es un periodo donde está caracterizado por esos cambios hormonales con ciertos signos y síntomas, es un periodo que abarca, varios años más allá de estas etapas muy bien definidas. Para que sepan los tipos de menopausia que tenemos, la menopausia puede ser natural, con un promedio, que esto varía de las poblaciones, pero más o menos es alrededor de los 50 a 52 años. Decimos que es precoz cuando es antes de los 40, temprana cuando es antes de los 45, tardía cuando es después de los 55, y a veces tenemos menopausias no naturales, que son inducidas, o sea, por un tratamiento de quimioterapia, una cirugía, le hicimos una mastectomía bilateral a una paciente, va a quedar en menopausia, por radiación, etc. Y tienen acá esto que les decía, las mujeres tienen un reloj biológico, y las hormonas, tanto los estrógenos como los progestágenos, van bajando a lo largo de la vida hasta que llegan a bajar un umbral, cierto umbral que hace que la mujer deje de menstruar, ¿sí? Tenemos acá nuevamente las etapas que les mencionaba previamente. Ven ustedes acá como el cambio hormonal más característico, ven en las mujeres, el estradiol en mujeres es esta rayita en rojo, es la que más cae, ¿sí? En la infancia la pubertad va subiendo, se mantiene bastante estable en la edad reproductiva, y es en el periodo de la menopausia y posmenopausia que hay un declinar importante. Recordando un poquito el ciclo ovárico, el ovario, ¿sí? Secreta estradiol y progesterona, entre otras hormonas, y genera un circuito de retroalimentación negativa, inhibiendo en la hipófisis la secreción de las gonadotrofinas, la LH y la FSH. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces, si nosotros tenemos una caída de los estrógenos, no vamos a tener ese freno biológico de la retroalimentación negativa, y por ende las gonadotrofinas van a aumentar. Incluso la FSH es el marcador que a veces usamos en algunas circunstancias clínicas para valorar si la paciente se encuentra en menopausia, o bueno, en otras situaciones en una insuficiencia ovárica precoz, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la FSH muy elevada, quiere decir que el ovario no está produciendo estrógenos suficientes para inhibir la secreción de esa hipófisis. ¿Y por qué pasan estas cosas, no? Bueno, este periodo de transición hay un incremento progresivo de la FSH, ¿sí? En el periodo posovulatorio temprano, al principio no cambia mucho la LH, pero ¿por qué empieza a aumentar esa FSH? Bueno, es porque la FSH es menos bioactiva, pero también hay otros marcadores como la inhibina sérica, que a medida que el ovario va gastando sus folículos, va inhibiendo, disminuyendo la inhibina sérica, y tampoco tengo ese freno de inhibina sérica, actúa igual que el estradiol a nivel de la hipófisis, inhibiendo la secreción de FSH. Entonces dijimos que el climaterio está caracterizado por una etapa de la vida de signos y síntomas que se expresan debido a esa disminución de hormonas. Entonces ven ustedes acá como a menor secreción de estrógenos empiezan a aparecer diferentes síntomas a corto plazo y enfermedades a largo plazo. A corto plazo, tienen acá ustedes en el eje de las X la edad de la paciente, los sofocos, que son unos calores característicos, no es un calor y una sudoración cualquiera, los sofocos es como un calor, sobre todo en la parte de tórax superior y rostro, que dura unos segundos, y que luego disminuye. También hay cambios de ánimo, hay cambios en el sueño, aparecen síntomas urogenitales, se empieza a dar una sequedad
vaginal por la disminución de los estrógenos. Incluso tenemos un síndrome que se llama el síndrome urogenital de la menopausia, que está caracterizado por eso, por sequedad vaginal, pero también por síntomas que se conocen como cistitis inflamatoria. No es una infección urinaria, sino que esa pérdida de trofismo a nivel urogenital genera estos síntomas en la paciente que incluso pueden desencadenar una incontinencia de orina. Y más a largo plazo tenemos osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Un poquito nuevamente ordenado estos síntomas y signos según el periodo de tiempo: a corto plazo, irregularidades menstruales, síntomas vasomotores que son los sofocos, cefalea, fatiga, alteración de la libido. Lo que hablábamos de lo urovaginal, la vaginitis atrófica, dispareunia, el dolor con las relaciones seguramente relacionado a ello, alteraciones de la piel, la incontinencia de orina. Más a largo plazo, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares, y muy a largo plazo, el Alzheimer. Esto no se da en todas las pacientes, no todas las pacientes que transitan el climaterio tienen estos síntomas, algunos tienen unos, otros tienen otros. Influye también los antecedentes genéticos, la vida que haya tenido la paciente, si tuvo embarazos, no tuvo embarazos, una cantidad de factores más, ¿sí? Pero bueno, en gran porcentaje pueden aparecer estas patologías. Entonces la pregunta es, ¿tratamos o no tratamos el climaterio? ¿Es una enfermedad? No es una enfermedad, el climaterio es una etapa fisiológica de la vida de las mujeres. Pero sí es verdad que la esperanza de vida en los últimos años del ser humano ha aumentado muchísimo. Entonces, ven ustedes acá como las mujeres viven muchos años en posmenopausia. Entonces, si la mujer tiene estos síntomas, si la mujer tiene alguno de estos síntomas, quizás amerite un tratamiento para mejorar su calidad de vida. Y bueno, tenemos tratamientos hormonales, que es como reconstituir el estado hormonal que la paciente perdió, y tenemos tratamientos no hormonales. ¿Qué pasa con los tratamientos hormonales? Nosotros tenemos que poner en la balanza los beneficios versus los riesgos. Los tratamientos hormonales son beneficiosos en los sofocos, en la atrofia genital, para disminuir la osteoporosis, para mejorar la calidad de vida. Pero tienen algunos riesgos que tenemos que valorar, ¿sí? Tienen riesgo de cáncer endometrio, de mama, riesgo cardiovascular y litiasis biliar. Tendremos que en cada paciente tratar de hacer este razonamiento. ¿Cuándo están indicados? El tratamiento hormonal básicamente se basa en estrogenoterapia, porque lo que vimos que disminuía groseramente en estas pacientes era el estrógeno, ¿sí? Entonces, bueno, podemos usarlo para el tratamiento de signos y síntomas que sabemos que se deban al déficit estrogénico. Hay, por ejemplo, presentaciones vaginales muy útiles para la vagina esta atrófica que decíamos de estas pacientes. Está demostrado que en la prevención de osteoporosis, en mujeres posmenopáusicas con un riesgo elevado de futuras fracturas, ¿sí? Que mujeres que no pueden recibir otros tratamientos, por ejemplo, la estrogenoterapia es una buena opción. Entonces son de primera línea para los sofocos y para la atrofia vulvovaginal, y está demostrado que disminuyen las fracturas en las mujeres posmenopáusicas. Acá esto que les decía de la protección ósea. ¿Qué pasó con la hormonoterapia? Antes del año 2002, a todas las mujeres en la menopausia se les daba hormonas. En el año 2002 surgió un estudio un poco cuestionado que hablaba de los riesgos, entonces a partir de ahí no se le dio ninguna. Pero hoy, por suerte, no es ni para todas ni para ninguna, hay que hacer este balance beneficio-riesgo que yo les comentaba. Denme un segundito. Entonces, yo les decía que los estrógenos tienen beneficios, que ya los vimos, pero también tienen muchos riesgos, ¿sí? ¿Y cuáles son las contraindicaciones de los estrógenos? ¿Por qué no deberíamos usar estrógenos, o en qué paciente optaríamos por no usar estos estrógenos? Las contraindicaciones ginecológicas de los estrógenos son una genitorragia inexplicada. Yo, si tengo una paciente que tiene una genitorragia, la tengo que estudiar antes de hacerle estrógenos. Un cáncer de mama o de endometrio que dependa de los estrógenos, y patologías que dependan de los estrógenos, endometriosis, miomatosis. También existen causas no ginecológicas: una insuficiencia hepática severa, una coronariopatía, un accidente cerebrovascular,
alto riesgo tromboembólico, migraña. ¿Sí? Pero ¿de qué dependen los riesgos de los estrógenos? Dependen del tipo de la dosis. No todos los estrógenos producen los mismos riesgos. Por eso ese estudio que yo les mencionaba del año 2012, el estudio WI, usaba un tipo de estrógenos que eran estrógenos equinos que ya no usamos más. ¿Sí? Esos tenían un elevado riesgo. También dependen de la edad de inicio. Yo les decía que los estrógenos tienen riesgo de cáncer de endometrio, pero sí, para evitar eso, nosotros, aparte de darle el estrógeno a la paciente, usamos un progestágeno, vamos a evitar, por ejemplo, el cáncer de endometrio. Y también depende de la vía de administración y la duración del tratamiento. La vía de administración, la que ha demostrado menores riesgos, es la vía transdérmica. No usar estrógenos por boca, sino usar estrógenos como crema, ¿sí? Eso no pasa por el hígado, entonces no tiene tantos riesgos. Y el tiempo de duración. Hay una ventana terapéutica, ¿tá? Que lo recomendado es, en una paciente menor a 60 años o menos de 10 años de menopausia, es beneficioso el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Más allá de los 60 años o más allá de 10 años posmenopausia, los riesgos parecerían ser superiores a los beneficios. Por lo tanto, hablamos de una ventana de oportunidad en los primeros 10 años de la menopausia. Si la paciente tiene contraindicación para la estrogenoterapia, como vimos, existen otros medicamentos que le pueden ayudar, por ejemplo, en los sofocos, ¿sí? Como algunos psicofármacos. En nuestro país contamos con paroxetina. La paroxetina, que es un antidepresivo a bajas dosis, demostró tener efectos beneficiosos en disminuir los sofocos. También están lo que se llaman fitoestrógenos. Bueno, estos por lo general están en productos herbáceos, en homeopatía, ¿sí? Pero en algunas pacientes tienen resultados también. Y acá les dejo un algoritmo de cuándo tratar y cuándo no tratar a una paciente menopáusica y cómo, ¿no? Entonces arrancamos con la pregunta de si la paciente tiene sofocos o alteraciones del sueño. Si sí los tiene, tenemos que descartar si tiene o no contraindicaciones para los estrógenos. No tiene contraindicaciones, si no tiene contraindicaciones para los estrógenos, es decir, ninguna de estas es positiva, vamos por acá. ¿Sí? Vemos si tiene útero o no tiene útero, porque esto que yo les decía, si tiene útero, tengo que contrarrestar el efecto de los estrógenos intrauterinos en el cáncer endometrio, entonces ahí le voy a hacer progesterona también. ¿Sí? Y ahí valoro, acá este cuadrito que tienen es para ver el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Si la paciente tuviera calores, pero tiene, por ejemplo, tuvo un cáncer de mama, quizás me tengo que buscar algún medicamento, estos SSRIs, son lo que en español decimos ISRS, los antidepresivos, y podríamos usar, por ejemplo, la paroxetina. Si la mujer no tuviera calores, nos vamos por acá, pero quizás sí tiene síntomas vaginales, sequedad vaginal, dificultad en las relaciones sexuales, ¿sí? Ahí de repente solo con un estrógeno vaginal voy a estar bien. Acá tienen un calculador de riesgo cardiovascular, como ustedes saben, todos estos son factores de riesgo cardiovasculares, y HT es hormonoterapia. Voy a calcular el riesgo cardiovascular de la mujer a ver si puedo o no puedo hacer hormonoterapia. En aquellas pacientes con alto riesgo cardiovascular, sí, voy a evitarla, pero en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, en la ventana terapéutica que mencionamos, lo vamos a indicar. Muchas gracias.